Hola, soy el doctor Alexandre Amato y hoy voy a hablar sobre la grasa retirada en el lipedema, en la cirugía del lipedema, que es la lipoaspiración, y la seguridad que necesitamos tener para hacer esto. Bueno, este es un frasco retirado en una cirugía del lipedema. Es posible ver que tiene el contenido sobrenadante, es lo que está por encima aquí. Esta parte es la grasa retirada. El sobrenadante es todo lo que flota, todo lo que está arriba de esta línea. Abajo es líquido no graso, arriba es grasa o sobrenadante. Aquí abajo es líquido, líquido mezclado con sangre, mezclado con anestésico, mezclado con la infiltración que fue realizada. Hay varios frascos en el mercado. Este frasco aquí tiene 3000 ml, 3 litros. Lo que podemos ver aquí es que la grasa está bien amarillita, o sea, tiene poco sangre en esta grasa. Salió bien, salió sin lesión de vaso con bastante sangrado. Y vemos aquí abajo, está un poquito rojo, hay poco líquido. La cuestión es cuánto esto aquí es considerado. Entonces tenemos 3 litros en este caso aquí. Podemos medir y hacer la proporción aquí. Ya hice el cálculo, va a dar 80% de este frasco aquí es grasa. Va a dar 2400 mililitros de grasa en este frasco. ¿Cuánto podemos extraer en cada caso y qué debe ser considerado? Existen las normas del Consejo Regional de Medicina, las normas que deben ser seguidas 7% del peso corporal. Cuando se hace una técnica no infiltrativa, hasta 5% del peso corporal. Entonces 7% del peso corporal en un paciente con 70 kilos, eso da 4.9 litros. Entonces consideramos la grasa que entre en ese límite. La cuestión es que no es la única cosa que debe ser considerada. Debemos considerar los parámetros hemodinámicos. Y ese conteúdo aquí abajo da mucha indicación de eso. Entonces, si está saliendo mucha sangre, si está sangrando mucho, aquí fue mucho más que eso. Tenemos que preocuparnos por la seguridad de la bomba, del corazón, de la cantidad de sangre, para evitar la necesidad de una reposición volémica, reposición de sangre. Una cuestión muy frecuente es que las pacientes con lipedema quieren sacar lo máximo posible. Si el problema es la grasa, quitaremos la mayor cantidad posible y, si es viable, superaremos un poco ese límite. Exceder los límites aumenta el riesgo de trombosis y hemorragias graves que requieren transfusiones sanguíneas con sus riesgos. Então, a gente não precisa chegar no volumen máximo. Esa es la primera cuestión. El límite es el volumen máximo, no el volumen mínimo. El volumen mínimo no existe. Ahora, no necesitamos... Es como conducir en la carretera. Si la velocidad máxima es 120 km por hora, no necesitamos estar todo el tiempo a 120 km por hora. Habrá una curva, el peligro es mayor y no querrás hacerlo a 120 km por hora. Es lo mismo para la extracción de grasa. Entonces tenemos que evaluar al paciente en el contexto general y principalmente en los parámetros hemodinámicos. Si está sangrando demasiado, si está saliendo mucho líquido, si la grasa no está saliendo con un aspecto de poco sangrado, tenemos que preocuparnos por eso. Entonces, en algunos casos puede ser necesario hacer un volumen menor. Ahora, de nuevo, volviendo a la analogía de la carretera. Sí, el límite es 120 km por hora. Las personas quieren ir a 120 km por hora todo el tiempo. ¿Vamos a pasar ese límite? Bueno, a veces pasas ese límite, vas a 140 km por hora y no pasa nada. Ahora, si ocurre un accidente, si ocurre un problema en el camino, el daño va a ser mucho mayor. El trauma va a ser mucho mayor. Y las complicaciones van a ser mucho mayores. Entonces lo que necesitamos hacer es mantenernos dentro del margen de seguridad. Dentro del margen de seguridad no es estar tocando la puerta del límite máximo. Dentro del margen de seguridad es clave usar el límite.
máximo como referencia y comprender el contexto general del paciente para mantenerlo seguro desde el punto de vista hemodinámico. Eliminar lo necesario para lograr los 3 objetivos principales del tratamiento quirúrgico del lipedema. En primer lugar, recuperar la movilidad. En segundo lugar, mejorar síntomas. En tercer y último lugar, la mejora estética. No significa que no habrá mejora estética, sino que la movilidad y la mejora de los síntomas son prioritarios sobre la estética. De nada sirve tener una pierna bonita, con la perna ainda hinchando, ainda doendo, molestando. Para lograr esa mejora sintomática no es necesario sobrepasar los límites permitidos. Mira, la Sociedad Americana de Cirugía Plástica establece 5 litros como el límite máximo seguro. Si los americanos dicen eso, si la legislación brasileña también tiene el margen de segurança, que incluye también a área corporal, entonces no podemos superar el 40% del área corporal. Si planeas tratar todo el miembro inferior y superior, eso ya excede el 50%. Otro aspecto crucial es respetar los límites máximos. Al llegar a ese punto, que sería el volumen retirado más el área tratada, los riesgos aumentan exponencialmente. No es necesario arriesgar tanto. El lipedema debe ser tratado con seguridad, la cual debe ser garantizada por el cirujano, quien debe comprender las necesidades de cada paciente. Este es un frasco bonito de grasa lipedémica. Vean, por más que la gente diga que es posible separar a simple vista, la grasa lipedémica de la grasa normal no es. Es igual a una grasa normal en el frasco de recolección. Es virtualmente imposible separar el aspecto de esta grasa de una grasa lipedémica, de una grasa normal. Este frasco aquí contiene grasa lipedémica. ¿Por qué? ¿Cómo es que yo sé? Por el examen clínico, el examen físico de la paciente y do contexto en que ela estaba siendo tratada, mirándome así. Si no supiera la historia de la paciente, no podría decir si es grasa normal o grasa lipídica, gran cantidad de grasa con poca salida de líquido, incluso usando una técnica tumescente. Entonces, esto aquí es un frasco seguro. Es un frasco donde se extrajo grasa de manera segura, sin que el paciente corriera riesgos innecesarios. Cuanto más roja es esta grasa, significa que hubo más sangrado en la cirugía. Entonces tenemos que preocuparnos por ese sangrado, a veces incluso en un caso extremo. Tener que hacer una transfusión. La cirugía debe planearse para evitar transfusiones. Esa es la grasa en el paciente tratado. Clínicamente antes, reduciendo la inflamación. Por eso este resultado.